10 de la mañana con 9 minutos escuchamos a Víctor Jara con El derecho de vivir en paz y quisiéramos compartir con ustedes una buena noticia. Queremos compartir el proyecto archivolaunión.cl y nos interesa siempre dar cuenta de los proyectos que se impulsan en las regiones, ¿no? Y en archivolaunión.cl usted podrá explorar, por ejemplo, el archivo radial La Voz de la Costa, que reúne registros sonoros, fotografías y materiales gráficos producidos entre 1968 y 1989 a través de la radio La Voz de la Costa. Nacida con fines de radioescuela para los habitantes de San Juan de la Costa, impulsó la alfabetización y la educación campesina en las comunidades mapuche Huilliche, y tras el golpe de 1973 se convirtió en una radio popular y de resistencia, articulando redes de corresponsales y dando voz a campesinos, comunidades indígenas y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Usted puede revisar esta colección digitalizada de la radio La Voz de la Costa y otras también en archivolaunión.cl, porque Santiago no es Chile. Felicitaciones a esta iniciativa. Y seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile. Estamos celebrando nuestros 44 años de existencia y queremos saludar a una de las realizadoras del documental Tierra Palestina, Cambio Global, Claudia Pérez, quien nos cuenta de esta película que ya se estrenó en Madrid. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida al semáforo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, llegamos súper bien, llegamos hace unos días, así que feliz de estar aquí contigo. Bueno, yo tuve la posibilidad de ver el documental, es bien particular, hay distintas voces, ¿no?, que dan cuenta de la historia que están viviendo en Palestina, y me llama mucho la atención este punto de vista más bien histórico, ¿no?, que nos permite entender un conflicto que se inicia mucho antes de lo que se suele mencionar en los medios de comunicación, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace la idea de este documental Tierra Palestina, Cambio Global, y vamos al origen para entender este conflicto histórico que, se remonta hacia fines del Imperio Otomano, ¿no? Está Gran Bretaña, las Naciones Unidas, vamos hacia atrás. Exacto. Bueno, Tierra Palestina, se llamaba Tierra Palestina antes. Yo hice un programa de viajes por Palestina, viví en Palestina, y conozco bien de cerca a su gente, y ahí fue que me maravillé con el pueblo palestino y sus tradiciones. Y cuando cuando estalla esta situación del 7 de octubre del 2023, yo estaba viviendo en Madrid ya. Entonces dije, bueno, hagamos un documental, es un buen momento para hacerlo. Entonces hay varios caminos para enfrentar un documental. Entonces una de las razones más importantes para mí era preservar la dignidad de los palestinos que estaban siendo masacrados en Gaza, y no quería entrar en su vida ni en sus desgracias, porque ya lo estábamos viviendo por internet. O sea, es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que no sabíamos, lo leímos en los libros de historia. Esto lo estábamos viendo por internet. Era una guerra en vivo, o un genocidio en vivo, porque para haber una guerra necesitamos 2 ejércitos. Acá hay uno solo. Entonces, ahí con el transcurso del tiempo, me asocié a muchos grupos de distintos países, de organizaciones, y también una ONG muy importante, la Defensoría de la Niñez acá en Chile, y grupos de distintas partes del mundo. Y decidí tomar un camino que fue el de las voces colectivas, porque empezó a haber un despertar de la gente. Entonces empezamos por el lado histórico. Y es ahí donde decidimos contar, para que la gente entendiera que esto no empezó el 7 de octubre del 2023, sino que hace ya casi 100 años. Cuando llegan los primeros judíos sionistas, porque antes de que llegaran los ingleses, convivían en Palestina. Palestina era simplemente Palestina, y convivían judíos, cristianos ortodoxos, o sea, todos en esa misma tierra. Luego de la guerra y después de los acuerdos, se les había prometido una tierra a estas personas, y así fue como Inglaterra entra a Tierra Palestina. En eso se libraron algunas guerras, empezaron los primeros desplazamientos, después Inglaterra se va y le traspasa esto a la ONU.
Y ahí, bueno, Ben Gurión toma el cargo de presidente y de ahí se convierte en un Estado israelí, donde Israel controlaba el 51% del territorio y el resto, no, el 54% del territorio y el resto era para los palestinos. Entonces ahí nace el conflicto, en ese minuto. Entonces esto de los desplazamientos, la primera Nakba en el 48 es algo que ha sido terrible siempre, pero esto de ahora es algo nunca antes visto. O sea, yo creo que esto que está sucediendo ahora se sale de cualquier cosa que uno pudiera imaginar. Yo creo que ya no tiene nombre. Ya no, el genocidio tampoco alcanza como nombre. Bueno, seguimos en el semáforo en Radio Universidad de Chile y estamos conversando con Claudia Pérez, una de las realizadoras del documental Tierra Palestina, Cambio Global, una película que ya se estrenó en España y que tendrá una presentación en Chile. Tú nos decías una presentación privada en primera instancia, ¿cierto? Este 27 de noviembre. Sí, es una presentación privada, es lo mismo que se hizo en Madrid. Es una presentación privada para, bueno, periodistas, para mucha gente de la comunidad, qué sé yo, perdón. Pero, y luego ya nos vamos a festivales, entonces las salas de cine, yo me imagino que acá también va a ser en 7 meses más, una cosa así, que vamos a poder verlo. Pero ahora tenemos que hacer el circuito de festivales porque salimos con muy buena crítica de España. Sí. Entonces eso te obliga a hacer, de alguna manera te empuja a ir a festival. Bueno, si usted quiere saber más, en Instagram está tierrapalestina.cambioglobal y ahí va a poder conocer todas las próximas proyecciones de esta película. Llama mucho la atención las víctimas de la infancia, ¿no? Hablemos de los niños y niñas, cómo han vivido y cómo han sufrido, bueno, y cómo han sido masacradas también en esta agresión, ¿no? Hemos hablado también que en este marco de campañas presidenciales la infancia no aparece con mucha fuerza porque no votan, digamos, no han estado en la agenda, pero efectivamente es bien impresionante ver el documental y claro, el sufrimiento enorme o las personas que están sufriendo hambre, ¿no? Esto está avalado por las Naciones Unidas, la hambruna que han sufrido. Pongamos el foco, ¿qué es lo que más les impresionó desde las infancias, cómo han vivido esta agresión? Bueno, la infancia, imagínate, en Gaza hay por lo menos 5 niños por familia. Vivían 2 millones de palestinos en 425 kilómetros cuadrados aproximadamente, y por cada familia hay 5 niños. Tener hijos en Palestina también es una forma de resistir y preservar la raíz. Hoy día esos niños, como tú dices, están siendo masacrados, muriendo de hambre, el hambre también como un arma de guerra para matar. Lo que sí es muy bonito, a pesar de la situación, es que hay mucha gente en todo el mundo que ha adoptado a niños en Gaza. Es que han llegado por las redes sociales, te buscan. Entonces la gente los ayuda, les envía algo para alimentos. De alguna manera alguien en el mundo está haciendo algo por algún niño en Palestina. No todos, por supuesto, pero están funcionando hoy día las organizaciones después de que se hizo este cese al fuego bastante disfrazado, como guante blanco, porque siguen pasando cosas. La muerte de los niños equivale casi a un 35% de la población. Entonces, los números oficiales que cuentan las estadísticas no cuentan lo que hay bajo los escombros. O sea, hoy día en Gaza hay 55 millones de toneladas de escombros, de cemento. Y abajo de eso también están todos los palestinos que no están en las listas. Entonces los niños sufren, los niños se han convertido en hombres porque han quedado huérfanos y han tenido que aprender a sobrevivir, a buscar agua, a hacer pan. Es duro y es muy triste, es muy fuerte verlos y ver cómo gritan y cómo lloran de dolor. Y es increíble como también nosotros como seres humanos a veces no entendemos nada porque lo vemos todo como tan lejano, pero cuando entras en temas como esto, y yo que tengo tanto amor por el pueblo palestino, a mí me afecta muchísimo. Entonces siento que de repente el cambio global que se da en el documental tiene que ver con ese coro de voces que salió a la calle a marchar. Que si bien se generó cambios, generó susto. En España pensaban que iba a haber casi un estallido social, en Italia también. Hizo pequeños cambios y creo que eso ha traído esperanza.
y en un color un poquito más luminoso. Bueno, es interesante el punto de vista más bien ciudadano, ¿no? Cómo se describen distintos movimientos de ciudadanos y ciudadanas en el mundo que toman partido y toman acción ante esta situación, pero quisiera preguntarte por la reacción de la comunidad internacional, la institucionalidad, la Organización de las Naciones Unidas, que nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y hay toda una estructura política internacional. ¿Cómo ves tú que ha reaccionado, que ha seguido más de cerca la situación de Gaza? O sea, no han funcionado las entidades. El poder, o las instituciones de poder, la ONU específicamente, no me voy a referir a la UNRWA, que es parte de la ONU. La UNRWA hace un muy buen trabajo junto con la UNICEF y la Islamic Relief y muchas otras más, pero yo creo que no hay alguna ayuda sustancial realmente que uno pueda medir, que uno pueda decir, oye, efectivamente sí, esto y lo otro. El gobierno del presidente Boric ha hecho muchos esfuerzos. De hecho, trajo a un avión con niños refugiados, familias, son 68, y la Defensoría de la Niñez está haciendo su trabajo. Pero es que el problema es mucho mayor. Estamos peleando contra un gigante y nadie le puede hacer daño a ese gigante. Uh-huh. Entonces ahí empiezan los cuestionamientos generales, que yo tengo los míos propios, los he escuchado a mis amigos, pero yo creo que no funciona. Simplemente no hemos recibido ayuda, o sea, como Palestina. No soy palestina, pero estaba pensando como así. ¿Pero viviste en Palestina? Sí. ¿Conoces de cerca? Sí, creo que se puede hacer mucho más. O sea, no me cabe duda que se puede hacer mucho más. Y están haciendo lo mínimo para que en el fondo todos estén un poco tranquilos. Y la gente se sigue mojando porque hace frío. Las carpas los niños duermen con mucho frío. Anoche mismo había un niño que estaba acostado donde podía, sobre algo mojado. Entonces, está todo mal. Sí. Seguimos conversando con Claudia Pérez, una de las realizadoras del documental Tierra Palestina, Cambio Global. Y me llamó mucho la atención en ese documental y me recordó la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan los primeros días de la pandemia que había gente que vendía el alcohol gel a unos precios increíbles? Bueno, hay gente que vende el agua hoy día en la Franja de Gaza y la comida, y se ha transformado en un tremendo negocio, ¿no? Y uno dice, bueno, la crueldad es bien inimaginable. Cuéntanos un poquito más sobre la vida cotidiana y lo que pudieron reportear desde el material que conforma este documental. Bueno, la alimentación, cuando se bloqueó el paso de la alimentación, que fue casi muy poquitos meses después de iniciado esto, dejó miles de camiones en la frontera de Rafah, que no pudieron nunca más entrar. Y ahí todo lo que llegaba por aviones, que caía desde los aviones, hay muchos huérfanos, muchos niños. Y hay muchos hombres más grandes que corrían a buscar estas cajas y empujaban a estos niños y montaron sus propios negocios para vender, el mercado negro. Y otra de las consecuencias de la guerra, después de tanto tiempo, o del genocidio, después de tanto tiempo, es que todos necesitan sobrevivir. Y ya llega un punto en que a ti no te importa cómo sobrevives tú, yo quiero sobrevivir. Entonces, ahí empezó a subir todo y el litro de aceite llegó a costar 87 euros, que son más de 90.000 pesos chilenos. El kilo de harina costaba 35 euros, casi 40.000 pesos. La medicina, yo participé de una operación de emergencia de una mujer palestina de vesícula. La operaron en una carpa, sin endoscopía, por supuesto. Y no puedes imaginarte la fortuna que costó comprar antibióticos para que no muriera. Bueno, finalmente todo salió mal, no duró mucho. Y esa familia quedó huérfana. Entonces hay una deshumanización también ahí mismo que pasa. Los arriendos para poder cobijarse hoy día, ayer estábamos viendo eso y claro, no, una pieza de 8 metros cuadrados cuesta 1.000 euros mensual. Entonces hay que sumar que hay que comprar frazadas, almohadas. Entonces, bueno, hay grupos que tenemos de organizaciones que hacemos cosas para poder mover todo el dinero que se pueda, que reciben PayPal, menos mal, existe el PayPal todavía.
pero el día a día es muy difícil. Se vende el agua salada, se vende el agua dulce. El agua dulce no es potable, o sea, el agua para tomar. El agua salada es para limpiar. Se cocina con fuego, como en la época de la prehistoria, haciendo fuego, palitos, que ya tampoco están quedando muchos porque todo se demolió. No, impresionante, conmovedor este documental, y uno ve los bloques internacionales en las noticias, ¿no? Sí. Claro, y se habla de víctimas fatales, no me he acostumbrado, no estaba viendo algunas cifras, se habla de alrededor de 70.000 víctimas fatales, pero también en el documental uno ve que es imposible contabilizar, que hay muchas personas desaparecidas bajo los escombros, y es un remesón de humanidad ver este documental, ¿no? Cuéntanos sobre cómo consiguieron todo este material. Y hay distintos puntos de vista, hablan académicos, hablan personas que pudieron salir, incluso hay un padre que dice, bueno, creo que habla en España, ¿no? Y que dice, yo no he podido proteger a mi familia, como con una frustración muy grande cuando se pone en ese lugar. Hay una madre también que dio a luz en esa situación tan difícil. Cuéntanos cómo se registró este material que uno suele no tener acceso desde los medios tradicionales. Mag es el palestino al que tú hablas, lo entrevistamos en Madrid. Él logró salir, él estuvo en el genocidio, pero logró salir porque casi venían a extirparle un pulmón, era muy grave, lo subieron en un avión de España, y su mujer dio a luz, tenía 7 meses, y nace Habiba significa amor en árabe, y nace Habiba en una carpa y después de haberla sacado de abajo los escombros, entonces como un milagro. Y Mag no sabe protegerla porque no sabe cómo ayudar. Solamente hay que enviarle dinero y comer lentejas todos los días. Ese es como el plato. Lentejas y garbanzo es la comida de todos los días de mucha gente, para los que pueden comer. Y ahí, bueno, está también la Defensoría de la Niñez, que es lo que te decía Anwar Quesille, que es el defensor de la niñez en Chile, haciendo un trabajo extraordinario con la gente, los refugiados que llegaron acá, entregando permisos, un RUT provisorio, tratando de integrarlos a la sociedad. Hay que también un tratamiento psiquiátrico, psicológico importante, postraumático, que me imagino que eso lo abordarán los especialistas, pero ellos gestionan toda esa ayuda. Los testimonios que tú ves ahí, hay testimonios de una niña que tampoco conoció a su padre, testimonios de gente de organizaciones que trabajan ahí y que lo dan todo y viven ahí, y estás todo el día en mucho riesgo. Y las imágenes las conseguimos, teníamos imágenes propias, teníamos a alguien ahí que nos hacía el trabajo, que por supuesto no está en los créditos, hubo mucho crédito que hubo que censurar en el documental. Las organizaciones, todas estas que te estoy nombrando, que somos como 10, que apoyaron este documental desinteresadamente, nos aportaban un montón de material, muchísimo. Y fuimos construyendo una narrativa y una historia preciosa en base a todo lo que pasaba en el mundo. Tenemos imágenes de Italia, de Australia. El coro de voces que hace la diferencia. Si yo siempre he pensado personalmente que somos las personas las que generamos los grandes cambios. Sí. Es la única opción de generar un cambio. Bueno, se nos va el tiempo, pero quisiera preguntarte, tú lo mencionaste al pasar, ¿no? Se ha hablado de esta tregua, de la influencia del presidente Trump, un poco en generar instancias para la paz, pero uno revisa y al parecer no se ha respetado esa tregua. ¿Qué información tienes tú más allá de la que uno puede leer en la prensa? Mira, hoy día hay una línea amarilla, que es una línea que no está trazada en amarillo, pero se le llama la línea imaginaria amarilla. Hoy día Gaza está libre el territorio de Gaza está libre de 400.000 gazatíes. Hoy día hay una parte de esa tierra que no existe ningún ciudadano de Gaza. Están todos desplazados hacia un lugar, por lo tanto ese ya es territorio ganado, lo podríamos decir así. Y estos desplazados no sabemos a dónde van a ir. Ahora, esta cosa de entre Trump y Netanyahu, yo no sé dónde va a ir a dar, ni dónde va a terminar. Lo que sí sé es que no va a terminar bien, ni para uno ni para el otro. En algún momento esto va a terminar mal. Me cuesta creer, sobre todo en Estados Unidos, que exista un presidente así. Yo de verdad siento que hay un problema de salud mental ahí. Porque no puede ser, es tremendo. En Israel
es un régimen, no es un gobierno, es un régimen que tiene un país, que no es suyo. Entonces es un régimen que necesita usar el poder para aplastar al más débil. Entonces ese régimen siempre va a necesitar a alguien con quien pelear, no importa dónde estén. Porque hay muchos judíos de la comunidad judía que son muy buenas personas. Y uno tiende a meterlos a todos en el mismo balde, pero hay gente que está apoyando mucho a los palestinos. Hay gente que también lo está pasando mal allá, en otras condiciones, por supuesto, pero hay muchos que están hoy día dándole la espalda al gobierno de Benjamín Netanyahu. Entonces, yo no sé qué va a pasar con él, sé que no va a terminar bien, pero sé que hoy día es un hombre con mucho poder. Y con Trump hacen una mezcla rarísima. Es que esta cosa que carece de humanidad. Aquí, ahí no hay ni un ápice de emoción, ni de sentimientos, ni de compasión. Entonces, es totalmente inmedible, porque no creo que exista otro ser humano, o por lo menos los que estamos aquí, que podamos sentir ese nivel de desprecio por otra persona. Bueno, Claudia Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy breve, si la gente quiere ver el documental, Instagram es la mejor... Sí, tierrapalestina.cambio global, ahí estamos, hay información, tratamos de mandar algunas cositas para que puedan ver, pero creemos que va a llegar aquí. Así que paciencia y si no llegáramos a los cines, en alguna plataforma se va a poder ver o de alguna manera se va a poder ver. Bueno, éxito en este circuito de festivales. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con Cristian Cerón Prieto. Él es Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Metropolitana. Nos va a contar de premios regionales de culturas, del pase cultural, del presupuesto 2026 y más. No se vaya.